Muy bien, ya estamos para el breve repaso de hoy, domingo 29 de octubre, lección número 5. Y la lección de esta semana, excusas para huir de la misión. ¿Cuántas veces hemos huido de cumplir la misión? Muchas veces. Ahora, ¿pero por qué? Hoy vamos a descubrir en el personaje de Jonás, en mostrar excusas para no cumplir la misión. Y dice aquí, nuestras excusas, el miedo. El miedo, pues, separa, el miedo paraliza, el miedo enferma, el miedo pone barreras. Y justa razón tal vez tenía Jonás. Y no podemos juzgar a Jonás, porque en realidad a la ciudad donde iba a ir Jonás era una ciudad terrible. Nínive era la capital de los sirios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿cómo era ese pueblo o ese imperio en el mundo antiguo? Lo dice claramente la palabra de Dios, el imperio de Asiria. ¿Cómo eran los asirios? Nínive era la capital, pero mire cómo se expresa la palabra de Dios en cuanto a ese pueblo. Y entonces vamos a descubrir el día de hoy, dice Nahum 3:1, dice, cómo se expresa Dios de los asirios, de la capital de Nínive, a donde Dios estaba mandando a Jonás. Y mire, Nahum capítulo 3, versículo 1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropeador y carro que salta, jinete iniesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Esa era la ciudad de Nínive. Esa era la capital. Rapiña, muerte, dolor, pecados, asesinatos. Eran tantos que se podían tropezar con tantos muertos. Era una ciudad violenta, una ciudad sanguinaria. Y entonces, si tú te pones a pensar humanamente, Jonás tenía razón, tenía miedo, porque Nínive también había sido, los asirios habían también destruido al pueblo de Israel, enemigo del pueblo de Israel. Siempre se presentan los asirios como una ciudad, como un imperio que destruían. Y entonces Jonás sabía quiénes eran, porque muchas veces ellos, entre las ciudades del mundo antiguo, Israel estaba dividido, en una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. Nínive era un centro de crímenes, impiedad. Nahum comparó a los ninivitas como un león devorador. Es decir, devoraban, destruían todo a su paso. Ahora, hay dos cosas que la lección nos enseña. Jonás no fue, número uno, por miedo. Número dos, tal vez por resentimiento, diciendo estos pecadores que se destruyan y que se mueran no merecen la gracia del Señor, porque ellos habían castigado también al pueblo de Israel. Dios así lo había permitido. Los asirios se habían puesto o habían destruido al pueblo de Israel. Y Jonás dijo, yo no voy, por miedo. En primer lugar, me van a matar, me van a destruir. Porque Nínive no solamente era una ciudad sanguinaria, lo interesante que era una ciudad también de mucho prestigio. A pesar de los horrores que había ahí, era una ciudad magnífica, construida con buenos edificios, buena arquitectura. Entonces todo eso a Jonás le daba miedo, la imponencia de Nínive. Así que ellos eran despiadados y Jonás pues tenía razón.
por eso huyó. Pero si lo vemos humanamente, pues es difícil, pero Dios lo estaba mandando. Y Dios es mucho más poderoso. Y Él podía cuidar, y Él puede cuidar de sus mensajeros. Pero tenía que aprender a confiar en Jehová. Dice la palabra, dice aquí parte de la lección. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo, es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de estar guiados por Dios. Dejemos a Jonás de un lado. Finalmente Jonás cumplió, con miedo o lo que sea, pero cumplió la misión de Dios. Ahora, pero muchas veces, hoy somos muchos Jonás y somos demasiado, porque nos impide el miedo, nos impide tal vez el resentimiento de ir a alguien y platicarles de Cristo. Quizás no nos están mandando a una ciudad como esa, que traga a sus moradores, te destruyen, te matan. No, tú tienes un vecino, tú tienes un familiar, pero muchas veces el miedo es un límite, separa. Es que, ¿qué dirá? Es que me va a dejar de hablar, es que es un borracho, es que tanto. Y Dios te está mandando allí a cumplir la misión. Por eso Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No importa las barreras, en el nombre del Señor podéis derribarlo. ¿Por qué? El miedo en el nombre de Jehová es vencido. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Él sabe del miedo que hay, Él sabe de que nuestro corazón pues tiembla. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? ¿Creen también en mí? O sea, ¿crees en Dios? Yo voy contigo. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude a quitarnos el miedo de predicar el Evangelio y poder anunciar que Cristo viene pronto. Bendiciones.